Todos los dones existen para llevar a otros a Cristo. La pregunta es si acaso tus dones están sirviendo para eso. ¿Están sirviendo para que otros cristianos crezcan y que no creyentes entiendan el Evangelio y conozcan a Cristo? Como sabe, estamos dentro de una serie de los dones espirituales. Dentro de nuestra serie de Corintios, Pablo se toma unos capítulos del 12 al 14 para hablar acerca de los dones espirituales, y es lo que vamos a estar viendo hoy día, cómo no usar los dones, porque ya Pablo nos ha dicho cómo se usan los dones, para qué sirven, cuál es el más importante que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Pero hoy día nos está diciendo cómo no se usan, y obviamente también vamos a ver cómo se usan, pero es simplemente para llamar la atención de cómo, qué no hacer con los dones espirituales, ¿vale? Y para ayudarte a entender un poquito más el tema de los dones, quiero ocupar una ilustración que me ha costado tener aquí mi ilustración, porque me la vienen a robar. Por eso creo que el Simón está llegando todo el rato, porque voy a ocuparla luego la ilustración para que no tener más esto aquí en mí que me perjudica. Pero para que tú entiendas los dones espirituales, voy a usar esta galleta que está aquí. Por eso venía tanto el Simón, me ha venido a buscar, me ha abierto la puerta como 15 veces. Y esta galleta quiero que te ayude a entender los dones espirituales. ¿Qué significan? Bueno, como resumiendo, capítulo 12, 13 y 14. Y me encantó esta ilustración que escuché hace muchos años atrás. Y simplemente esto representa los capítulos 12, 13 y 14, ¿ya? Para que tú te acuerdes de los dones espirituales. ¿En qué sentido? Capítulo, no sé si lo voy a poder hacer, capítulo, ahí está, esto es lo que a uno le gusta hacer, para comerse esta galleta. Los dones espirituales son como esto: capítulo 12, capítulo 14, la otra parte de la galleta, y el 13, que nos enseñó el José, es esa parte blanca, ¿vale? Lo que mantiene unidos los dones es el capítulo 13. Ahí está, para que tú te lo recuerdes, no se te olvide nunca más en tu cabeza. Capítulo 13 está ahí al medio, el amor, lo más importante, lo que sostiene, une, y ahí funcionan los dones. Si tú le sacas la parte del medio y tratas de juntar la galletita, no va a funcionar. Necesitas la parte blanca, el amor, lo más importante, el capítulo 13. Y entonces el capítulo 14, que vamos a ver hoy día, también está vinculado al capítulo 13. Necesita la parte blanca y que lo mantiene pegadito a la galleta. Eso para entender capítulo 12, 13 y 14, cómo funcionan. Y hoy día, y por eso Pablo parte en el capítulo 14, verso 1, diciendo: empeñense en seguir el amor. Al tiro parte con eso, recordándonos el capítulo 13 anterior, para decirnos, eso es lo más importante, la parte del medio de la galleta, lo que te hace mantener los dones unidos, funcionando de manera correcta. Y hoy día vamos a ver, voy a hacer algo que nunca hago, porque siempre hago 3 puntos, hoy día vamos a hacer 4 principios, 4 puntos específicos, y espero que no van a ser tan largos. El primero probablemente va a ser un poquito más largo, porque te voy a tratar de dar un poco más de contexto para que tú entiendas lo que vamos a estar hablando, pero cada punto espero que sea breve y sencillo, ¿vale? Así que 4 principios que Pablo nos va a mostrar cómo no usar los dones. Y una de las cosas que puede ocurrir en el mal uso de los dones es, lo primero que nos va a decir, hablar sin edificar. Esa es una manera de mal usar o no usar los dones, hablar sin edificar. Y él lo va a decir en los primeros 5 versos del capítulo 14, para que tú me vayas acompañando con tu Biblia ahí, que está, todo lo que vamos a decir está ahí mismo. Y en el verso 1 parte diciendo, como te acabo de decir, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Y aquí empiezan a aparecer estos dones raros, y empieza a hablar del profecía o lenguas, ¿cierto? Eso fue lo que leímos ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es más importante? ¿De qué se tratan estos dones de profecía o lenguas? Por eso te dije que el primer punto va a ser un poquito más largo, porque necesito explicarte un poco más de contexto para que entiendas a qué se refiere con estos dones, porque hay muchos malos entendidos y muchas controversias acerca del don de lenguas y el don de profecías. Lenguas, para que tú sepas, cuando tú escuches don de lenguas, que dependiendo de tu contexto, si tú has ido a iglesias antes de hoy día, viene de algún contexto específico de iglesia, cada uno de los que están aquí puede tener un entendimiento diferente, desde no entender hasta tener una cosa muy rara en tu cabeza acerca del don de lenguas. Mi deseo es tratar de aclarártelo rápidamente, pero
Cuando habla de lenguas, ese don de lenguas, simplemente lo que está diciendo en el idioma original de la Biblia, lengua se traduce como idiomas o lenguaje. Simplemente está diciendo hay un don de idiomas o de lenguajes. En el capítulo 2 del libro de Hechos, vemos a los mismos apóstoles, si se acuerdan, recibiendo el Espíritu Santo, cuando Jesús les prometió que lo iban a recibir, estaban todos juntos, recibieron el Espíritu Santo y todos se pusieron a hablar en diversos idiomas, en diversas lenguas que nunca antes ellos habían hablado, y los turistas que estaban alrededor o cerca de los discípulos, de los apóstoles ahí, comenzaron a entender el Evangelio y empezaron a convertirse en cristianos porque escuchaban en su propio idioma el mensaje de Jesús, a través de discípulos que jamás habían hecho eso antes. Entonces el Espíritu Santo les dio esa capacidad sobrenatural de hablar en otro idioma para que otros entendieran el Evangelio. Por lo tanto, en ese sentido, en el sentido de Hechos 2, el don de lenguas es un don misional, que siempre va a buscar que otros conozcan a Cristo, dar a conocer el mensaje de Cristo en otro idioma de repente. Nunca he escuchado que alguien haya hecho eso. Si a alguien le ha pasado eso, por favor me cuenta después del sermón para tener alguna experiencia de alguien que alguna vez fue a un otro país. No sé, pues John, por ejemplo, habla en otro idioma y da a conocer a Jesús en otro idioma. Y el Señor le ha dado ese don ahí de poder hablar en otro idioma que no sea el suyo. Pero hay otro significado, en el caso que Pablo está mencionando acá en el capítulo 14, acerca del don de lenguas. Es un lenguaje espiritual que sirve para edificación propia, personal. Es una especie de lengua celestial, como un idioma que hablan quizás los ángeles en el cielo entre ellos, con Dios, no sé. Como, en ese sentido, hay otra característica del don de lenguas. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Si vas a Francia, tienes que hablar francés. Si vas a Puente Alto, tienes que hablar puente altés. Y si vas al cielo, hay un lenguaje ahí, probablemente. Si tú vas ahí con los ángeles o lo que sea, hay una lengua celestial que se habla ahí. Y Pablo está diciendo, bueno, hay un don de lenguas que es personal, edificación personal, para que tú te relaciones con Dios. Es lo que dicen los primeros versos. Mira el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, dice Pablo. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y creo que en el verso 4 también dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Ese don de lenguas, como angelicales, celestiales, es un don de edificación personal, donde tú creces con Dios y tú te relacionas con Él en un lenguaje que nadie más va a entender a menos que haya un intérprete. El don de profecía, por otro lado, está relacionado más a la enseñanza. No significa en este caso profecía como predecir el futuro, sino enseñar dentro de la iglesia, tipo predicación, tipo como ahora, sermón, como eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, pero con esta característica especial de llamar constantemente al pueblo al arrepentimiento, a reprender al pueblo de Dios por un corazón desviado, mostrarle la necesidad de Cristo. Ese es como el don de profecía, como dar a conocer el mensaje con unas características específicas relacionadas como a los profetas del Antiguo Testamento. Pero al final se busca la edificación de los creyentes con el don de profecía. Mira el verso 3 al 5. Pablo dice, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Eso es lo que busca el don de profecía, a diferencia del de lenguas. Verso 4, el que habla en lenguas edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Si alguien está hablando en lenguas y no hay intérprete para entender eso y que todo sea modificado, no sirve de nada, déjatelo para ti solito. Si alguien profetiza, profeticen con todo, hablen de Cristo, deben conocer el Evangelio, porque eso edifica a todo el resto. ¿Vale? Se va entendiendo ahí un poco de contexto, por esto este punto voy a ser un poco más largo para que tú entiendas qué está diciendo Pablo con estos dones. Ahora, hay algunos que se denominan, y dependiendo también de tus contextos, de dónde vengas como iglesia, dónde has estado en otros lados, hay algunos que se autodenominan profetas, al estilo del Antiguo Testamento, como si trajeran alguna nueva revelación de Dios, alguna palabra nueva que si esa persona por ser profeta lo dice, esto es lo que Dios está diciéndole al pueblo, pero tú tienes que saber que ese tipo de profeta con P mayúscula no existe hoy día. Los profetas con P mayúscula quedaron en el Antiguo Testamento, esos fueron los que Dios estableció, los que a través de quienes escribió el Antiguo Testamento, dio a conocer su palabra y de ahí no hay más
profetas con P mayúscula. Solo hay profetas con P minúscula, con el don de profecía. Personas que tengan la capacidad de llevar el mensaje de Cristo, de Dios, a otros para llevar el arrepentimiento, para que se conviertan. Ese es el don de profecía. Si el don de profecía no apunta a Cristo, no es bíblico. Si el don de profecía, si alguien se autodenomina profeta y trae nuevos mensajes, eso no existe en el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, todos los dones, si los dones no apuntan a Cristo, si no te llevan a su palabra, podría significar que están siendo falsos profetas. Y hay más de lo que pensamos en cuanto a este tipo de falsos profetas, ¿no es cierto? Un tal José Smith, si alguna vez lo ha escuchado usted, autodenominado o proclamado por los mormones como el profeta mormón, José Smith, que supuestamente recibió una revelación en la montaña en Nueva York, siempre de ahí sale toda la Nueva York, y recibió esta revelación de Dios y dio a conocer un mensaje y escribieron un libro aparte, paralelo a la Biblia, con una revelación de esta persona específica. Sí, y ahí tú vas viendo esos falsos profetas que no apuntan a Cristo y que necesitan otra revelación más aparte de lo que está establecido en la palabra de Dios. Otro falso profeta sería Mahoma también, que para los musulmanes, el profeta que Dios envió. Jesús es uno más de tantos, pero Mahoma es el que la lleva ahí. Entonces hay varios falsos profetas, personas que se proclaman a alguien o se autoproclaman profetas como trayendo algo nuevo de Dios. Eso no existe. Si acaso está fuera de la palabra de Dios, no es bíblico y tú tienes que saberlo, ¿vale? Entonces, pero lo que está haciendo Pablo es animar a buscar el don de profecía a sus hermanos. Busquen el don de profecía, en el sentido de buscar edificar a la iglesia antes que sobresalir ellos mismos porque hablen en lenguas o porque hablen como profecías, porque den a conocer el evangelio. No. Busquen servir a la iglesia en primer lugar. Eso es lo primordial. Yo me recuerdo cuando me convertí, cuando recién empecé a ser cristiano, el mismo día que me convertí, de hecho, me acuerdo que terminamos un evento, que alguien estaba predicando el evangelio y me convertí y dije, ya, Jesús me hace sentido, tengo que seguirlo, quiero vivir para Él, no puedo seguir lejos de Él, el Espíritu Santo obró en mi corazón ahí, y me acuerdo que terminó ese evento que estaba haciendo ahí, y vino una persona que jamás había visto en mi vida y se acercó a mí y me dijo, hermano, ¿puedo orar por ti? Como que Dios me puso en el corazón que orara por ti, no te conozco, no sé qué. Yo no entendía nada, recién convertido, así que ya, dale, no hay problema, si no me sale caro, no me van a cobrar nada extra, por favor, ora por mí. Entonces se pone a orar y se pone a orar en lengua, así brígido. No entendía nada de lo que hablaba este compadre, pero yo en mi corazón nomás, Señor, no entiendo nada, no sé qué está pasando ahora, qué es esto, por qué habla así de esta manera, pero bendícelo nomás, Señor, y que lo que esté diciendo me funcione. ¿Ya? Y siempre crecí en mi vida cristiana tratando de lograr orar en lengua, como que después de esa experiencia, como que quedé con las ganas dije, oye, me gustaría ser así de espiritual, como tener ese don, como que el don de lengua te da un estatus diferente, no sé, te hace sentir más espiritual. Y me pasó eso, y empecé a crecer como cristiano, siempre tratando, como en el fondo del cerebro ahí, como me gustaría hablar en lenguas. Y algo que nunca he logrado, nunca he hecho, y Dios no me ha dado nunca ese don. Así que, pero bueno, después uno va entendiendo que en realidad es para edificación personal, a menos que intérprete, etc. Pero hay contextos de iglesia donde se enseña que todos los verdaderos cristianos debieran hablar en lenguas. No sé si has escuchado eso. Hay contextos de iglesia donde, de hecho, tenía un amigo también en un trabajo que me preguntó una vez si yo oraba en lengua, hablaba en lengua, y le dije no. Ah, entonces no has sido bautizado por el Espíritu Santo, me dijo. ¿Cómo puede? Pero si yo soy cristiano, si yo tengo el Espíritu Santo, no puede ser. No, que los que hablan en lenguas son verdaderos creyentes. No has experimentado el segundo bautismo. ¡Wow! Y dije, ahí me quedé como colgado. Entonces después, claro, seguí aprendiendo, preguntando. Y en realidad, claro, hay contextos de iglesia donde si no hablas en lenguas, no eres genuino. Y eso también es súper peligroso, porque también nos hace ver el don de lengua de una manera especial, como si fuera algo característico de aquellos súper espirituales. Pero simplemente, bueno, hay otros contextos también donde enseñan que esos dones, por ejemplo, el don de lenguas ya no aplica a la iglesia, quedó en el pasado, eso ya no sirve hoy día, no busques eso. Esos son los
técnicamente conocidos como cesacionistas. Los dones cesaron, ya no continúan hoy día, quedaron en el Nuevo Testamento y ahí terminó el don de lenguas, no busque ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros creemos en la Biblia y lo que la Biblia dice y vemos que hay un don de lenguas. El tema es cómo usar el don de lenguas, así como hay un don de profecía, y la pregunta es cómo usamos el don de profecía también. No podemos decir hoy día no continúan, Pablo lo establece, hay personas que pueden hablar en lengua, etc. No podemos cortar esos dones y terminarlo ahí si Dios puede seguir usándolos, ¿vale? El tema es que sean para edificación de la iglesia. Todos los dones deben estar sometidos a la autoridad de la Biblia, y preguntarnos, ¿están mis dones, como te preguntamos en la sala, cuáles son tus dones? ¿Están tus dones edificando a los demás? ¿Están tus dones apuntando a Cristo o hacia ti? ¿Estás llevando a otro a Cristo a través de tus propios dones? Y en relación al primer punto que Pablo está estableciendo, porque podemos hablar mucho sin edificar, es una mala manera de usar los dones. La iglesia en Corinto estaba puro hablando en lenguas, todos, wow, vamos, súper espirituales, pero nadie siendo edificado. Entonces, ¿cuánto de lo que tú hablas está edificando a otros? No solamente hablar en lenguas, sino hablar. ¿Cuánto de lo que tú hablas, con quien sea que hables, está edificando a otras personas? Dentro del contexto bíblico queremos todos los dones, don de lengua, don de profecía, don de la vista, y todos los dones, los queremos todos, si acaso van a estar bajo ese contexto de sometido a la palabra de Dios y buscando el bien y la edificación de la iglesia. ¿Vale? Entonces, como te digo, los corintios estaban hablando mucho, pero sin edificar. Y eso lo que produce en la iglesia es pura falta de crecimiento al final, pura inmadurez, división, etc. Y eso se convierte en la realidad de la iglesia cuando están todos no creciendo, cuando están hablando sin edificar. Y ese va a ser el segundo punto, porque Pablo nos va a decir que podemos estar participando en la comunidad, pero sin conectar. Podemos participar sin conectar. Y esa es otra manera de mal usar los dones, participar sin conectar. Y justamente en la iglesia en Corintio no se ve edificación y crecimiento en las relaciones entre los cristianos. Es como si fuera una orquesta donde todos están sonando igual y todos están tocando lo mismo y no se entiende nada, como la orquesta del Chavo, ¿se acuerdan? Para los que ven el Chavo del 8, y tocaban, empezaban todos a machacar puro, no se entiende nada, porque cada uno está haciendo lo que quiere, no están unidos, no están conectados. Mira los versos 6 al 9, donde Pablo empieza a explicar el segundo punto ahí, que podemos participar sin estar conectados. Mira, hablo, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, ahí está la orquesta, tales como la flauta o el arpa. ¿Cómo se reconocerán lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. El problema no son los dones, si te das cuenta, el problema es lo que hacemos con los dones. No hay crecimiento si acaso mal usamos los dones o no los usamos derechamente. Nadie se está preparando para la misión como cristiano, nadie está creciendo en su fe, ni creciendo en misión, en dar a conocer a Cristo. Están preparándose más para el espectáculo que para la misión. Por eso hemos dicho que la iglesia en Corintio parece más una discoteca, un concierto, que una iglesia en sí misma, porque están todos preparándose más para el show que para la misión. Por lo tanto, el objetivo de los dones, especialmente el don de profecía, a diferencia del don de lenguas, que no puede hacer, es conectar a las personas en la comunidad, hacer crecer a otros, edificar. Eso es lo que, por eso Pablo dice, quiero que estén profetizando más que hablando en lenguas, porque quiero que puedan conectarse unos con otros, crecer en relaciones unos con otros, edificarse mutuamente. Mira los versos 9, la mitad del 9 al verso 12. Dice Pablo, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Ahí está la gente desconectada, puro extranjero hablándose mutuamente y nada entendiendo nada, ni conociendo al otro. Verso 12, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que esto abunden para la edificación de la iglesia. Ahí está. La iglesia crece en relaciones, en amistades, en fe, cuando usamos los dones para la edificación del otro. Pongo mis dones al servicio para conectar con otros.
Ese es el objetivo de los dones. No como cuando uno iba a la iglesia en algunos contextos y decían, y estaban cantando al Señor, y, olvida al que está a tu lado y adora al Señor, como que te animan a olvidarte del cristiano que tú tienes al lado. Y es todo lo opuesto a lo que Pablo está diciendo. No olvides al que está a tu lado y adora junto a él y ayúdalo con tus dones y sirve. Eso es todo lo que la Biblia nos anima. ¿Te estás dando cuenta? Si no, la iglesia será como llegar a un país extraño. ¿Cuántos han estado en algún país extranjero que han ido de vacaciones, a visitar, sobre todo en uno donde no se entiende el idioma? No te puedes ni relacionar con otro, no sé cómo lo podía hacer ahí. Pero es como estar en un lindo lugar, pero desconectado del lugar, porque estáis desconectado de la gente. Eso es lo mismo que ocurre cuando podéis participar en la iglesia, pero estar desconectado de la iglesia, cuando no estoy poniendo mis dones al servicio. Entonces aquí me gusta preguntarle a mis amigos cristianos, ¿estáis creciendo en tu fe, en tu iglesia local, con tus amigos cristianos, en tu comunidad? ¿Estás siendo edificado tú y al mismo tiempo edificando a otros también? ¿Estás conectando con otros cristianos dentro de esa comunidad? ¿Estás poniendo tus dones al servicio de otros? ¿Sabes cuáles son tus dones? Por eso preguntamos en la sala, para saber si acaso, no sé en realidad. Y por eso no sé conectar con otros cristianos, no sé para qué estoy aquí. Estoy participando para cumplir la semana, pero no sé cuál es mi objetivo, de qué se trata esto. Bueno, ahora te lo estamos diciendo. Estar en la comunidad, estar en la iglesia, ya sea por Zoom o presencial, no es simplemente estar ahí. Vengo a servir, a poner mi don al servicio, sea lo que sea que Dios me esté dando, para conectar con otros y que otros crezcan en su fe. Si eres una de las personas que quiere ir a un lugar a relajarse, que nadie te diga nada y todo esté a tu servicio, déjame invitarte a que puedas participar de un buen club social. Quizás el Club de Campo Las Vizcachas te podría servir. Hay buenos planes para que vayas a disfrutar una vida tú solo y que nadie te moleste, o quizás tomar un crucero, ir a un spa. Ahí no tienes nada que hacer más que pensar en ti mismo y que te atiendan a ti. Ahora, si quieres ir a la iglesia, es otro lugar, es otra cosa. Si quisiéramos poner aquí un lugar para que todos nos relajemos y nos atiendan, no pondríamos una iglesia. La iglesia no es el lugar para pensar como ir a sentarme y que me sirvan y me atiendan y yo soy el centro. No, sorry. Y eso es lo desafiante de la iglesia. La iglesia es una familia que crece, se sirve mutuamente a través de los dones de cada uno. Esa es la iglesia. Y es súper desafiante, porque muchas veces va a involucrar a abrir tu vida, corazón, tus relaciones, que te conozcan como eres. Eso es súper desafiante. Y ningún otro lugar te va a proveer algo así, más que la iglesia. Por lo tanto, no usar los dones o usar mal los dones para no edificar al otro, etc., finalmente es engañar a los demás. Estar en un lugar para no hacer lo que se debe hacer es finalmente engañar a otras personas. O tú mismo no ser edificado por otros termina siendo engañado, porque el objetivo de la iglesia es que no edifiquemos uno a otro a través de los dones. Si eso no está ocurriendo, porque alguien me está engañando aquí. Es como cuando en las familias los papás están presentes, pero están en casa presentes físicamente, pero están ausentes. No sé si les pasó alguna vez eso, cuando eran chicos, tener papás que están presentes en la casa, pero están ausentes. Es algo como eso, la iglesia. Estar presente, pero estoy ausente ahí. No estoy conectado, ni participando, ni relacionándome con otros, ni creciendo, ni conociendo, etc. Por eso, en el siguiente punto, Pablo le explica a los creyentes que necesitan entender lo que somos y lo que hacemos en la iglesia, porque podríamos enseñar sin entender. Esa es otra manera de mal usar los dones. Tercera manera de mal usar los dones. Enseñar sin entender nada. Por eso necesitamos entender todo lo que hacemos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, etc. Mira los versos 13 al 19, Pablo dice por esta razón, y trata de notar el énfasis que vamos a poner aquí. Por esta razón, dice Pablo, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
Verso 16, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Verso 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. ¿Te diste cuenta el énfasis? Entender, entendimiento, entendimiento, vez tras vez. Pablo dice, yo quiero que se entienda lo que está ocurriendo aquí en la iglesia, quiero que entiendan lo que estamos enseñando. Si no, no me sirve de nada. Ocupar 1.000 palabras, 1.000 lenguas, prefiero ocupar 5 nomás. Y muchas veces, no sé si te ha pasado a ti como cristiano o conoces a no creyentes que les pasa eso, que piensan que tener fe o ser personas espirituales significa no tener cerebro. No sé si te ha pasado eso, como que te ven, tú eres espiritual, tú eres de fe, tú no piensas, como que te está diciendo tú no piensas, tú no eres alguien intelectual, ¿ya? Tú eres de fe nomás, no sé, como que te insultan pero sutil, ¿ya? Pero tranquilo, no hay problema. Como que tú no piensas en la vida, tú tienes fe nomás. Y obviamente, los dones, y especialmente el don de enseñanza, la idea es que sean entendibles, que las personas entiendan lo que se está haciendo, lo que se está enseñando. Por eso nos gusta tanto hacer series de la Biblia con un libro específico que vayamos, para que tú entiendas no solo un pasaje, sino dónde está su contexto, y no es que el pastor aquí se levantó y va a predicar hoy día lo que se le ocurrió predicar. La Biblia nos va capacitando de tal manera que tú entiendas lo que estamos enseñando. Entienda el Evangelio, conozca a Cristo. Muchos no creyentes, como te digo, ven el cristianismo como una religión justamente que no piensa. Por eso se cree que la fe, por ejemplo, y la ciencia no van juntas, por ejemplo. Porque una cosa es demasiado pensar y la otra es cero pensar, es solo fe. Pero es todo lo contrario. Es justamente a través de la fe, a través del cristianismo, a través de la palabra de Dios, que tú puedes entender cómo funciona el mundo. Porque estás conociendo a Dios mismo, el que creó el universo. Y Él te va a decir cómo funciona la vida, las relaciones, tu propia mente, todo lo que Él creó. Por eso podemos vincular la fe con la ciencia a través del entendimiento que Dios nos da y su sabiduría. Pero hay cristianos que se tienden a avergonzar de mostrar su cristianismo quizás frente a otros porque van a quedar como tontos, como poco intelectuales, personas que no piensan, que solo se mueven por emociones o sentimientos, ¿no es cierto? Etcétera. Y eso no significa ahora tampoco que tú tengas que tratar de ser el cristiano más intelectual del mundo para ser súper adaptado a la cultura, porque finalmente el intelecto en sí mismo, dice Pablo, no sirve, sino apunta a servir a Cristo y a los demás. Él mismo dice al final ahí, prefiero, ¿cómo se llama? Decir un par de palabras claras y entendibles que 10.000 que no se entienden. Entonces da lo mismo ser intelectual o el cristiano más conocedor. Lo que sí necesitamos que se entienda, que demos a conocer la fe de una manera comprensible, clara, etcétera. Obviamente atingente a la vida, a la cultura. Por lo tanto, a través de los dones, enseñamos para que el creyente y el no creyente entiendan de qué se trata la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Y cómo eso nos afecta hoy día? Entonces, déjame preguntarte a ti también de vuelta. ¿Tú entiendes lo que estamos enseñando? ¿Te hace sentido el cristianismo no solo como, sí, yo creo nomás lo que todo lo... Sí, pero ¿estás entendiendo también qué significa la cruz? Lo que Jesús hizo ahí en ese lugar. ¿Estás entendiendo quién es Jesús? Lo que implica que Jesús sea el Señor, Dios, creador de todo, el rey soberano de este mundo. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Porque si lo entiendes, tiene que afectar tu corazón, tu vida, tu manera de vivir. ¿Entiendes cómo se vive la vida cristiana? Quizás, no sé, te pregunto porque justamente Pablo desea que sea entendible el cristianismo, la palabra de Dios, a través de los dones. Los dones de la iglesia tienen ese objetivo, de que crezcas en tu entendimiento, de quién es Dios, qué hizo por ti. Y si eso no se está entendiendo, bueno, algo no está funcionando bien, parece. Algo está pasando con el uso de los dones. Quizás lo estamos mal usando, no lo estamos usando bien y estamos enseñando sin entender, como decíamos en este punto. Y eso no solo afecta de manera interna, como interna personal y interna comunitaria. No es que solo nos va a afectar a nosotros nomás, sino que también va a afectar hacia afuera.
Y ese es mi último punto, porque Pablo va a decir, si mal usamos los dones, nos vamos a reunir sin atraer. Vamos a juntarnos sin atraer de afuera. Vamos a repeler gente al final, si mal usamos los dones y no entendemos nada de lo que estamos haciendo. Esos son los últimos versos del 20 al 21 al 25, pero los primeros versos ahí, del verso 20 para adelante, Pablo dice que finalmente el mal uso de los dones refleja si la iglesia es madura o no. Mira el verso 20 y 21. Pablo dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Lo que está haciendo Pablo ahí al citar Isaías simplemente es hacer teología bíblica. Pablo está conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento para mostrar que Dios iba a juzgar a su propio pueblo a través de una nación que los confundiría con su lenguaje, con lengua extraña. Esa nación era Asiria, el imperio asirio. Y iba a juzgar a su pueblo a través de una nación que lo iba a conquistar con lenguaje que no entendían, como a modo de juicio. Y Pablo está diciendo, y aún así no van a creer, aún así el pueblo, mi propio pueblo no se va a rendir, aún así mi propio pueblo no va a entender, no se van a volver a mí. Es decir, no porque hablen en lenguas y sean súper espirituales, va a significar que son maduros. Significa finalmente que si hablan todo en lengua y se ven súper espirituales, es señal de que están siendo súper inmaduros como iglesia. Y esa inmadurez es señal de juicio. Dios está juzgando a esa comunidad, a ese pueblo de Dios, a esa iglesia, que finalmente no está edificando a nadie. Y esa inmadurez puede espantar en lugar de atraer. Mira el verso 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Son uno de los versos más raros que podéis leer del pasaje hoy día, pero déjame explicártelo súper rápido porque el verso 23 al 25 explican acá. Está diciendo, el don de lenguas es una señal para los incrédulos y la profecía es una señal para los creyentes. ¿Cómo se explica eso, Pablo? Mira, verso 23 para adelante. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Ponte en la situación, estamos como iglesia Puente reunidos físicamente y todos nos ponemos a hablar en lengua, así como ya, 3, 2, 1, todo hablar en lengua, wow, dice la rama, quema la rama seca y toda la cuestión. Y de repente llega un no creyente a la iglesia. ¿Cuál sería su reacción, según Pablo? Están todos locos en esta iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Esta es la hora de happy hour aquí, están todos curados. ¿Qué pasó aquí en esta iglesia? Eso, dice Pablo, es señal para los incrédulos. Es decir, aquí no se habla de Cristo, nadie me predicó el evangelio, no sé qué se hace aquí en este lugar, para qué sirve venir a la iglesia. Es un espectáculo. Por eso es señal para el incrédulo, las lenguas. Pero llega un no creyente y estamos profetizando, es decir, estamos predicando el evangelio, hablando de Cristo sobre la cruz, llamando al arrepentimiento, hablando acerca del pecado del corazón y que necesita arrepentimiento, y la idea, llega ahí el no creyente o el que no entiende, la idea es que al escuchar eso, entendiblemente que lo pueda, diga, aquí Dios está orando, como dice al final ahí en el verso 25, que se postre ante Dios y lo adore, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Dios está obrando en esta iglesia. Dios está hablando en esta iglesia a través de su palabra. Dios se da a conocer en este lugar a través de personas que usan sus dones, los usan bien para que todos sean edificados y los que no entendemos, conozcamos a Cristo de manera entendible. Dios está obrando en esta iglesia a través de los dones de los cristianos. Por eso es una señal para los creyentes, para que nos demos cuenta, wow, Dios está obrando aquí en este lugar. Así que, queridos amigos, podemos ser una iglesia llena de dones, pero mal usarlos. Podemos hablar mucho, pero no edificar. Podemos participar mucho, pero sin conectar, nunca, realmente.
Podemos enseñar mucho, pero sin entender nada. O podemos reunirnos presencialmente, como lo estamos tratando de hacer, sin atraer. A menos que el evangelio sea predicado, a menos que Cristo sea el centro de nuestras relaciones, nuestras reuniones, a menos que la cruz sea lo que moldea nuestras propias vidas para empezar a usar nuestros dones al servicio de otros, tal como Cristo usó todos sus dones disponibles para el servicio del ser humano, para morir por nosotros, para que finalmente lo claváramos en una cruz. De esa manera, empezar a vivir para otros a través de los dones que Dios nos ha dado. Todos los dones existen para llevar a otros a Cristo. La pregunta es si acaso tus dones están sirviendo para eso. ¿Están sirviendo para que otros cristianos crezcan y que no creyentes entiendan el evangelio y conozcan a Cristo? Ese es el desafío para esta mañana. Y puedas evaluar en tu propio corazón si acaso tienes dones, ya los tienes, tienes el Espíritu Santo, tienes el mayor don que Dios te puede dar, Jesucristo. Ahora tienes que evaluar, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Hay dones que tú me estás dando. Ayúdame a evidenciarlos y ponerlos al servicio de otros. Empezar a conectar esos dones con otros cristianos para que crezcan, con no creyentes para que doblen su rodilla, conozcan a Jesucristo. Déjame cerrar orando ahora para que Dios nos permita hacer una iglesia llena de dones que sirven para que nos llevemos unos a otros a Cristo. Él sea exaltado y obviamente nosotros bendecidos. Déjame orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y te ruego que no hagas una iglesia no como los corintios, que mal usaron sus dones, que no edificaban a nadie, que repelían a la gente en vez de atraerlas, y que no se entendía nada. Te ruego que no haga una iglesia llena de dones, dones centrados en Cristo, que reflejan tu carácter, tu servicio, tu amor, tu gracia, que cristianos sean edificados en esta iglesia y que no creyentes al conectar con nosotros sean reprendidos en sus corazones y sean amados con tanta gracia que quieran rendirse a Jesucristo. Al ver vidas de personas que aman a Jesús, relaciones de amigos que buscan el bien de otros y que expresan con sus vidas como iglesia, individualmente también, a quien amamos más, Señor. Así que haznos ese tipo de iglesia que brilla con los dones que tú nos das para el bien de esta ciudad, de esta comuna donde nos has puesto, Señor, y el bien de tantos cristianos que estamos juntos hoy día. Te pedimos que haga eso en el nombre de Jesús. Amén.